Estabas en tu mejor momento, te sentías súper bien, tenías una buena racha en tu rutina diaria y de repente sientes unas ganas de llorar inexplicables. Te sientes súper sensible a todo. Empiezas a sentir una sensación de ser insoportable para ti misma y para los demás. ¿Has sentido eso alguna vez? Hoy vamos a hablar acerca de la montaña rusa hormonal y cómo la menstruación la puedes utilizar, ese estado, ese ciclo en el que pasamos las mujeres todos los meses, para crear una rutina de superación personal. Hola tú que me estás escuchando, hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces preferimos evitar. Y ese es el de la carga hormonal, ese estado emocional, esa montaña rusa que atravesamos durante la menstruación, que no solo afecta a nuestro cuerpo, sino que también afecta mucho nuestras emociones, nuestras relaciones y hasta la forma en que tenemos nosotras mismas que percibirnos y percibir al mundo. Y sí, aunque esos días podríamos sentirnos como un desastre ambulante, hoy quiero mostrarte cómo puedes convertir estos días en una oportunidad de superación personal. Vamos a imaginar a Laura, una amiga ficticia. Es una persona muy centrada en su desarrollo personal. Ella medita, escribe en su diario, lee libros de autoayuda, escucha el podcast de superación personal by Kelonchi, sigue a Kelo en Instagram y en Thread. En resumen, está comprometida con su crecimiento personal. Sin embargo, cada mes Laura siente que todo ese esfuerzo se desvanece cuando llega su menstruación. ¿Por qué? Porque su carga hormonal se vuelve tan intensa que ella misma se describe como una persona insoportable. Empieza teniendo arrebatos de ira, de tristeza, ganas de llorar, se siente insegura. Se mira al espejo y no le gusta lo que ve, se siente irritable, incluso se cuestiona si está haciendo las cosas bien en su vida. Laura solía sentirse culpable por sus emociones, como si toda esa carga emocional fuera una debilidad, hasta que decidió observar sus ciclos y aprender de ellos. ¿Qué nos quieren decir las hormonas sobre nosotras o qué dicen las hormonas sobre nosotras? Las hormonas afectan todo, muchachas, desde cómo pensamos y nos sentimos hasta cómo percibimos el mundo a nuestro alrededor. Durante la menstruación, el estrógeno y la progesterona bajan y con ellos también pueden caer nuestra energía y también nuestro estado de ánimo. Por eso vas a notar que de pronto no vas a querer hacer actividad física o te va a costar más hacer el ejercicio que siempre haces. Te va a costar hacer todas tus actividades, vas a sentir un desánimo. Y bueno, en lugar de ver esto como un obstáculo, tú puedes enfocarte en utilizarlo como una herramienta para autoconocerte mejor. Cada mes, en lugar de pelear en contra de esas emociones, entonces vas a empezar a escucharla. Imaginemos de nuevo a nuestra amiga ficticia Laura. Ella se dio cuenta que en esos días de la menstruación se le permite mirar con más claridad algunas áreas de su vida que usualmente ella evitaba. Los momentos de frustración y enojo fueron su pista de que había temas profundos en los que debía trabajar. Esto la ayudó a ser más honesta consigo misma y a fortalecer su relación con ella. Ahora te voy a regalar las 3 estrategias de superación personal que puedes utilizar para estos días intensos. Y bueno, ¿quién mejor que yo para hablarte de esto que en estos momentos estoy atravesando por esa montaña rusa? Y bueno, lo primero que vas a hacer es escribir en tu diario. Colócale de título Mi momento de verdad. Usa estos días para escribir sin filtros en un diario. Refleja tus pensamientos y tus emociones, las que normalmente reprimes. Esto te va a ayudar a comprender mejor tus patrones emocionales, cuáles se repiten, y así vas a poder ganar un mayor control sobre ellos. Por ejemplo, cuando te viene la menstruación, puede que te estén dando muchos antojos de comida, puede que estés comiendo cosas que estén fuera de tu dieta, que tú sabes que te hacen mal, que te inflaman. Pueden ser dulces sobre todo,
O puedes estar en un estado de ánimo en el que estás rechazando a tu pareja, todo te molesta de él, estás en una actitud bastante de conflicto con tu familia, con tus amigos. Entonces escribir en tu diario sobre eso, sobre lo que estás sintiendo, sobre esos pensamientos que tienes, y no reprimirlos, sino que entenderlos, comprenderlos y poder tener un mayor control sobre ellos. Que esta montaña rusa de sentimientos que estás teniendo no te vayan a ganar y no te vayan a perjudicar en tus relaciones durante estos días, y tampoco te vayan a dañar tu proceso. Segunda estrategia de superación personal para estos días intensos y acalorados: crea una rutina de autocuidado especial. Durante la menstruación, tu cuerpo necesita que lo cuides más que nunca. Practica rutinas de cuidado que sean exclusivas para esos días, como por ejemplo darte un baño caliente, delicioso, relajante, prender unas velitas, tomarte una copita de vino o tu alcohol favorito, tu bebida favorita, relajarte, encender un incienso, hacer algo que te dé mucha paz, tener una rutina durante esos días especial, o hacer una meditación guiada que te ayude a controlar esas emociones. Este autocuidado te va a recordar que esos días son momentos para ser más compasiva contigo misma, no te des duro. Y la tercera estrategia de superación personal para estos días es, en lugar de ver tu vulnerabilidad como una debilidad, considérala una oportunidad para ser auténtica y consciente. La vulnerabilidad es parte del proceso de superación personal, y esos días difíciles son un recordatorio de que el verdadero crecimiento no siempre se ve perfecto o brillante. Es como que, como te contaba al principio de la historia, estás teniendo una buena racha haciendo tus ejercicios, o ya llevabas una buena alimentación, o estabas teniendo una buena dinámica con tu pareja, con tus amigos, estabas con bastante enérgica, te sentías más feliz, estabas en un momento en el que te sentías con mucha paz, y de repente llega esta montaña rusa de emociones a decirte: espérate, el camino no es lineal. El camino hacia el éxito, hacia la felicidad, y el camino en esta vida en general es un sub y baja. Estabas en un punto alto, ¿cierto? Estabas en un pico alto de felicidad y paz, y ahora te voy a recordar que esta vida es de emociones, y que ahora estás en un punto en el que te sientes un poco sin energía, que te sientes un poco diferente, que te sientes más emocional, más sensible, pero que la vida no es solamente el punto alto, sino que el punto bajo te recuerda que para eso existen estas herramientas como lo que te acabo de mencionar: el autocuidado, la meditación guiada, leer libros, relajarte, entender más tus sentimientos, escribir un libro, porque la superación personal es una herramienta para los momentos difíciles. La superación personal, escuchar audios de motivación, meditar, decir afirmaciones diarias positivas, no son para los momentos felices, no son para los momentos de paz, son precisamente para estos momentos en los que te sientes en descontrol, en los que sientes que tus emociones te están controlando a ti y no tú a ellas. Entonces, abraza tus días de vulnerabilidad y hazlo parte de tu fortaleza. Y bueno, mi querida amiga oyente, la carga emocional durante la menstruación no es tu enemigo, es tu maestra. En lugar de juzgarte por tus emociones, aprende de ellas y permítete sentir. Cada ciclo es una oportunidad para descubrir una parte de ti misma que aún no conocías, y en ese autoconocimiento encontrarás la fuerza para seguir creciendo. Y recuerda que tu superación personal incluye cada parte de ti, incluso en esos días en los que te sientes insoportable, como yo hoy. Y bueno, si este episodio te ha gustado y te gustaría escuchar más información y seguirme en mis redes sociales, me puedes buscar como @quelonchi en Thread
y en Instagram. También en YouTube como Consejos de Amor y Superación Personal by Kelonchi. Suscríbete, dale like a este episodio y déjanos tus comentarios. Nos vemos en un próximo. Bye.